Ok, iniciamos con la lección número 3 del 2020. Recordemos que la palabra tabernáculo en hebreo es mishkan. La palabra mishkan lo que significa es morada temporal o tiendas. Es como para nosotros decir tienda de campaña. Era un tipo de habitación, pero que no era fija, sino que se movía por diferentes partes. Cuando venimos estudiando lo que es el tabernáculo es un modelo de Cristo. O sea, cuando digo modelo de Cristo, estoy hablando de un modelo que habla de Cristo, de Jesús y de toda su obra en su totalidad. Lo mismo es cada una de las fiestas, lo mismo es cada uno de los días, lo mismo es cada una de las figuras que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento y las figuras judaicas? Porque nosotros tenemos un Jesús, un Cristo, un Dios que nos enseñó que Él es judío e inició una iglesia judía. Para que sepamos, los que estamos incorporándonos, no enseñamos judaísmo porque nosotros somos cristianos, pero sin el judaísmo no entendemos el cristianismo de manera plena. Estaríamos equivocados en nuestras enseñanzas. Entonces, una de las cosas que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Habían 3 puertas en el tabernáculo que las vamos a estudiar a profundidad en el paso del tiempo. La primera puerta se llamaba el camino, la segunda, que es la entrada a la tienda de reunión, se llamaba la verdad, y la que entra al lugar santísimo se llama la vida. Ahí de una vez él dice y habla, en solo esas 3 palabras habla de todo lo que es el tabernáculo, y por eso es que tenemos que abordarlo. Se conoce como el Mishkan de los 7 pasos, o yo le puse el Mishkan de los 7 pasos, o la tienda de los 7 pasos. La mayoría de las personas solo marcan 6 muebles o 6 pasos, que sería el altar del holocausto, el lavacro, la menorá, la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del pacto. En el caso en el caso mío, yo le añadí, no le añadí yo, Dios se lo puso ahí, solo que yo lo hago notar, que muchas personas no lo hacen notar, la columna de fuego. ¿Y por qué la columna de fuego? Porque la columna de fuego es un elemento primordial, es básico dentro del tabernáculo, porque es la presencia de Dios en el lugar santísimo. Si nosotros no mencionamos la columna de fuego, que la vamos a estudiar ya de último, entonces, ¿qué estamos enseñando? Si no estamos enseñando lo principal, que es la presencia de Dios. Bueno, esos son los pasos que se conoce como el camino, que se conoce como lo que es el sendero, o que se conoce como Jesús lo dijo, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que comprender algo en cuanto a lo que estamos hablando, porque el tabernáculo, al ser figura de Jesús en todos sus aspectos, es figura no solo de Jesús, sino de la vida de Jesús en nosotros, como individuos y como colectivo. Para darles una idea, para que veamos, cuando la gente sale de Egipto, o el pueblo sale de Egipto y se dirige hacia el Sinaí, ¿alguien sabe cuántos días duraron de Egipto hasta llegar al Sinaí y que les entregaran las tablas de la ley? ¿Saben cuántos días son? ¿Hay alguien que lo sepa? 50 días. Eso fue lo que duraron. Ahora, desde que Jesús murió y resucitó hasta el día del Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? 50 días. ¿Ve la relación? Jesús nos da vida, que se representa en la Pascua, y después se nos da la instrucción, que es en el Pentecostés. Lo mismo pasa cuando se dieron las leyes. Se da vida, que es en la Pascua, y se llega al Sinaí y se da la instrucción. Entiéndase ley por instrucción, porque eso es justamente la traducción que significa la Torá. No es una palabra legislativa, sino una palabra didáctica, o sea, una palabra de enseñanza, una instrucción, es lo que se da. Lógicamente que hay leyes dentro de toda la enseñanza, pero recordemos que son leyes apódicas y leyes causídicas. Las apódicas son de carácter de acatación o acatamiento para toda la humanidad, y las otras son causídicas, son dependiendo de las circunstancias, tanto culturales como de tiempo, incluso hasta territoriales, o de a quién le corresponde. Entonces, al yo entender que hay leyes que son apódicas, o sea, que son imperativas, entonces son leyes que al día de hoy siguen en vigencia. Dígame alguien, unas 3 personas que me digan leyes que están en vigencia al día de hoy.
No matarás, ajá, otra. No robarás. No robarás, ajá, otra. Padre y madre. Honrarás a padre y madre. Ok. Ahora, dígame dos o una ley caucídica. Como la de circuncisión. La circuncisión, correcto. Donde ¿Por qué? decía que hicieran un hoyito en la arena. Lo de hacer el hoyito en arena para depositar el excremento después de que ellos tenían las deposiciones. Eran caucídicas porque en ese momento era para salvarlos de una contaminación. Y la circuncisión porque era la señal que se daba en ese momento a la humanidad como señal de pacto. El día de hoy nuestra circuncisión es en el corazón, correcto. Entonces eran leyes caucídicas. Esto que conocemos nosotros, como les dije, se conoce como el camino, la verdad y la vida, y nos habla de Cristo, nos habla de Jesús. Veamos esta siguiente filmina, donde le titulé De acuerdo al modelo. ¿Y por qué le titulo De acuerdo al modelo? Porque cuando el Señor le dice a Moisés que haga el tabernáculo, lo que él le dice es hágalo de acuerdo al modelo. Eso es lo que le indica a él. O sea, lo que significa que el tabernáculo no es el original de algo. El tabernáculo es la copia de algo. Y de algo que está en los cielos. Por lo tanto, hacerle una adoración al tabernáculo, hacerle veneración al tabernáculo o darle al tabernáculo una connotación divina, estaríamos equivocados porque el tabernáculo no es el modelo. El tabernáculo nos lleva al modelo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. La Biblia. Las personas que adoran la Biblia, que veneran la Biblia, están equivocados porque la Biblia es de acuerdo al modelo. Eso fue lo que pasó con los judíos. Los judíos empezaron a adorar el templo, la Torá y el Talmud. El Talmud no es algo que Dios puso, pero es una recopilación de enseñanzas ellos rabínicas que tratan de explicar lo que es la Torá. En eso se quedaron estancados. ¿Y por qué yo le digo que nosotros no podemos adorar la Biblia? Porque la Biblia es nuestra guía a Jesucristo para adorar a Jesucristo. Porque Él es el modelo. Resulta que cuando yo vengo y adoro la Biblia, podría caer en aquella práctica religiosa, hasta mística y hasta mágica, de abrir el Salmo 91 en medio de la casa y dejarlo abierto pensando que eso está tirando como rayos Saiyajin por toda la casa y eso me está protegiendo. Y si no la leo, y si no la escudriño, y si no la hago rema en mi vida, de nada me está sirviendo. Por eso es que hay que tener cuidado. Bueno, entonces yo voy a aprender del tabernáculo, voy a estudiarlo, lo voy a hacer parte de mi vida en conocimiento para que me lleve a Jesucristo. Dice el verso 1 del capítulo 25 de Éxodo cuando habla de acuerdo al modelo, y esto de acuerdo al modelo lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Hay cosas que yo voy a decir rápidamente porque las vamos a estudiar durante todo este tránsito, durante todo este camino. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo. Vea que yo subrayo en amarillo donde dice Jehová habló, porque esto es importante. Lo que vamos a estudiar, lo que estamos estudiando, lo que Moisés presentó no fue ocurrencia de Moisés. Fue algo que Dios le dio a Moisés. Entonces dice que le dice a Moisés esto: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí hay algunas partes que yo quiero rescatar, o 4 elementos principales que quiero rescatar. Primero es que esto le fue dado a los hijos de Israel. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿quiénes son los hijos de Israel? Porque si yo sé quiénes son los hijos de Israel, son las personas que deben de tomar esta enseñanza y hacerlas parte de su vivencia, parte de su vida. Ahora yo me pregunto, ¿somos nosotros hijos de Israel? Bueno, nosotros tenemos que fundamentar que somos hijos de Israel. ¿Y en qué forma somos hijos de Israel? Eso lo vamos a aprender durante esta lección, aunque lo hemos aprendido durante estos años. Pero especialmente para las personas que se están incorporando con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque yo, si no defino quién es Israel y cuáles son los hijos de Israel, entonces automáticamente no voy a saber si ese mensaje es para mí o no es para mí. Eso es lo primero. Lo segundo es, lo que habíamos hablado, lo primero es el modelo, o de acuerdo al modelo, y lo segundo es los hijos de Israel. Lo tercero, que debe ser una ofrenda, y para quién es la ofrenda. Cuando decimos que es una ofrenda, y para quién es la ofrenda, que es para Dios, porque lo está diciendo, dígale que lo hagan para mí. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros estudiemos, es para ninguno de nosotros. Aquí hay sillitas también por cualquier cosa, ¿eh?
Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros estudiemos es para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, aprendemos, practicamos, ¿para quién es? Para Dios, para darle gloria a Él. No es para que nos hagamos muy inteligentes. O sea, podemos hacernos de conocimiento, podemos tener sabiduría, podemos tener un aprendizaje, pero no es para nosotros, no es para echarnos la flor en nosotros, es para darle gloria a Dios. Ok. Después viene la otra parte. La ofrenda debe ser voluntaria. Qué importante. Buenas noches. Pase adelante. Debe ser una ofrenda voluntaria. Nada de lo que se le hace a Dios de forma a la fuerza es agradable a los ojos de Dios. Pero qué raro, pastor, esto yo no lo entiendo. Esta parte yo no la entiendo. Si usted me dice que las cosas para Dios son voluntarias, entonces ¿por qué Dios me castiga cuando no lo hago voluntariamente? Se preguntará eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios me castiga y me disciplina porque no lo hago voluntariamente? Se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. ¿Quiénes tienen hijos? Las mamás. Ok, cuando su hijo, usted le dice, recoja los zapatos y los pone en el closet y no los recoge, usted viene tal vez y lo regaña o lo disciplina hasta que aprenda a recogerlos. Ve, haga el favor y vaya y recoja el cuarto y lo deja limpio. Y cuando yo regrese espero encontrar eso limpio, pero no lo encuentra limpio. Entonces hay que disciplinarlo. El plato en que usted acaba de comer, hágame el favor y lo lava. Por lo menos lave el plato en que está comiendo. No tengo que lavar todos los platos. Ya yo suficiente con haber cocinado para todos. Usted por lo menos lo que tiene que hacer es lavar su plato. Pero cuando el niño lo empieza a hacer de forma voluntaria, después de haber sido disciplinado, y usted llega y ya ni siquiera usted le dice nada, sino que se levanta y lava el plato, pero ya no lava solo el plato de él, sino que lava el plato suyo también. Y lava el plato del hermanito o la hermanita. ¿Cómo se siente usted? Usted siente satisfacción, ya aprendió. A eso es a lo que se refiere Dios. O sea, nos lleva a través de la disciplina a aprender a adorarlo de la forma correcta. Entonces ya no nos fuerza, ya no nos castiga, pero llegamos a amarlo de una forma voluntaria. Pero hubo una necesidad de disciplina para hacerlo. Porque nosotros voluntariamente no lo vamos a hacer. ¿Quién dice eso? Pablo. Pablo dice que ninguno busca a Dios. Más bien nosotros nos fuimos a una, nos apartamos, nos alejamos de Él. Entonces Dios dice, yo los amé primero, yo los busqué primero, pero Él nos busca y nos ama para producir esa reacción de amor de nosotros hacia Él. Cuando usted escucha a una persona decir, ¿quién quiere servir al Señor? O quién, voy a devolverme a un poco más, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y la persona levanta la mano porque el Espíritu le está trabajando y la persona dice, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿De quién es la respuesta? ¿O de quién es la acción de levantar la mano? ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, aunque usted le dice a una persona, si quiere entregar su vida al Señor, y la persona levanta la mano, es porque ya lo resucitó. Esa reacción es una respuesta a la resurrección que Dios dio en ese corazón. Es algo visible del trabajo que Dios hizo en el corazón. Pero hay gente que levanta la mano y sigue la misma vida loca. Ahí es donde Jesús dice, bueno, esperemos, vamos a ver los frutos. Porque puede haber sido algo emocional. Pero si no fue emocional, si fue un milagro, si realmente Dios vino a ese corazón y lo transformó, levantó la mano. Lázaro, ven fuera, dice el Señor. Lázaro estaba muerto. Es más, ni siquiera podía salir porque estaba envuelto. El Señor lo saca, ven fuera. Y cuando está fuera con todas las vendas, entonces le dice a las demás personas, quítenle las vendas. ¿Por qué? Porque la obra de levantarlo y resucitarlo la hizo Cristo. Y la obra de enseñarle para qué lo resucitó y para qué le dio vida, le toca a las demás personas. Así es como funciona la enseñanza del tabernáculo. Nos empieza a enseñar a nosotros que hay una obra milagrosa para que después voluntariamente nosotros trabajemos. ¿Cuál es la obra milagrosa? Tenemos que pasar por la primera puerta. ¿Cómo se llama? El camino. ¿Sabe cómo se llamaban los creyentes en Jesús del primer siglo y primer siglo y medio? Los del camino. La palabra cristiano o cristianismo no existía en ese entonces. La primera vez que se menciona es en el año 50 en el concilio de Antioquía, según el capítulo 15 del libro de los Hechos. Se llama por primera vez cristianos y se asume con mayor fuerza en el año 150, aproximadamente 154, cuando Adriano empieza a perseguir a los judíos. Entonces, para no identificarse los judíos de la época que seguían a Cristo, ¿qué es lo que pasa?
se empiezan a llamar a sí mismos cristianos, se separan de la celebración del sábado y se pasa al domingo con el fin de separarse y no ser asesinados. Pero lógicamente después viene una persecución también contra los cristianos. Eso lo hemos aprendido durante estos años, después lo vamos a ir reforzando. Pero ciertamente lo que hay es una separación, o sea, hay una separación de la idea original. Nosotros nos llamamos cristianos porque se nos dio ese nombre después. Que nos podemos decir cristianos, no hay ningún problema, pero no olvidemos de dónde venimos. Venimos del camino. Entonces, la primera puerta, ¿cómo se llama? El camino. Está al frente del tabernáculo. ¿Dónde está el holocausto? ¿Afuera o adentro de esa puerta? El altar del holocausto. Adentro. Vea qué interesante. Entonces, cuando la gente dice que levante la mano si quiere aceptar a Cristo, es como que si lo estuviéramos en el altar del holocausto y está recibiendo ese sacrificio. Pero las personas primero tuvieron que pasar la puerta que se llama el camino. Por lo tanto, que al cruzar la puerta que se llama el camino, lo primero que se encuentran de frente es el altar del holocausto. Cuando la persona cruza el camino, o la puerta que se llama el camino, ya entra al tabernáculo, entra en el reino de los cielos, entra en donde Dios le va a dirigir por ese camino hasta pasar por la verdad y llegar a la vida. ¿Me estoy explicando? Recuerde que si hay duda, levantan la mano y yo les doy espacio después de cerrar la idea. Entonces, cuando la persona pasa el camino, esa es la obra que Jesús hizo con Lázaro. Esa es la obra que hace cuando la persona ya levanta la mano. ¿Y qué se encuentra de frente? El altar del holocausto. Cuando la persona levanta la mano y dice, yo acepto a Cristo, no es que está siendo salva por eso, sino que lo que está aceptando es el sacrificio que le hizo salvo, que es lo que se encuentra después de pasar la puerta. La puerta es de 9 metros, con 4 postes, representa los evangelios, y los 3 puertas de 9 metros, 3 cada una, representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso se pasa, se llega ante el altar del holocausto y ahora sí recibo el sacrificio. Lo que la persona recibe de una forma voluntaria es el sacrificio. ¿Cómo el sacrificio? Ya por haber sido salvos, que entra por el oído, ¿a través de la qué? De la palabra, a través de la fe. ¿Verdad? Que es el primer don que Dios nos da. Nos habla al oído, trabaja en nuestro corazón, nos transforma, y a partir de ese momento yo quiero saber qué fue lo que pasó en mi vida. Yo quiero recibir ese sacrificio. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces pasamos por la puerta, tomamos el altar del holocausto y seguimos caminando hasta llegar al lugar santísimo. ¿Preguntas antes de seguir? ¿Todos están claros? Muy bien, póngamelo en 10 a todas las personas, por favor. Ya aprendimos que es hacerlo voluntariamente, pero quedamos en algo. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Vamos ahí. Es importante recordarse primero que Israel es una persona, no es un país. Aunque se le llama un país Israel, bíblicamente es una persona que tuvo 12 hijos y una hija. Israel se llamaba al principio Jacob, que se conoce o se traduce como el usurpador, como el tramposo. Esa es su palabra. Israel era Jacob, pero Dios cambió el nombre en Génesis 35:10 y le llamó Israel. Dios le prometió a Israel que en sus hijos llegaría a ser un pueblo grande. Génesis 48:5. Por lo tanto, cuando yo reconozco que Israel es una persona que tenía un nombre diferente, que se llamaba Jacob, ya solo ahí hay un mensaje de redención colectiva y un mensaje de redención individual. ¿Por qué colectiva e individual? Porque Israel también es una figura de un recorrido individual y colectivo. Israel, que era una persona, que se le llegó a poner un nombre, llegó todo un pueblo a adoptar ese nombre. Pero si yo no veo el carácter de la persona en el momento que Dios le dio ese nombre y antes, y cómo llegó a ser un pueblo, no puedo entender del recorrido que ese grupo de personas, que ese pueblo dio hasta el momento que Dios le llame en el Apocalipsis a este pueblo. Déjeme explicarlo de esta forma. En la Biblia hay 1166 capítulos. De los 1166 capítulos, 3 capítulos hablan de la creación. 1163 capítulos hablan de toda la obra de Cristo, y el 80% de toda esa información habla de ese pueblo. Entonces, ¿qué es
lo más relevante a la hora que estudiamos la Biblia. Concentrarnos en si entre el capítulo, en si el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 del Génesis habían dinosaurios o no habían dinosaurios, o si se cayó Satanás o qué fue lo que pasó en ese hueco, o concentrarnos en toda la enseñanza que Dios quiere darnos a través de ese pueblo. Es sencillo, ¿no? Es fácil. Si Dios nos dio 1166 capítulos, 3 de ellos de la creación y 1163 nos hablan de la conducta, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y dentro de esos 1163 de conducta, el 25% hablan de profecía y escatología y nos hablan de la venida de Cristo por segunda vez. ¿A dónde está el énfasis que nosotros tenemos que hacer a la hora de estudiar? Preocuparnos si hay dinosaurios o no hay dinosaurios, si los ángeles se copularon, ¿se dice copular? No, eso está mal dicho. Con las mujeres de la tierra, cuando ya sabemos que la palabra ángel no existe ahí como tal, sino que existe la palabra dignatario, o sea, que eran personas que eran dignatarios o representantes de la línea de Sem y se unieron con las mujeres, hijas de los hombres, que sería con las personas que no venían de la línea de Sem. Eso lo voy a dejar ahí porque no es lo que tenemos que concentrarnos. Pero otro día lo abordaremos. Entonces la gente se preocupa tanto en cosas irrelevantes. ¿Y por qué irrelevantes? Porque Dios nos está diciendo a nosotros, concéntrense en la conducta de mi pueblo. Ahí es donde van a aprender. ¿Qué aprendemos nosotros de la conducta del pueblo de Israel? Ejemplo, Israel viene, se equivoca, ya después de que se llama Israel, le estoy diciendo, ¿verdad? Antes de llamarse Israel, no se llamaba Israel. Hebreo, la palabra hebreo se da en Abraham hasta que cruza el río. Hebreo o hebrí significa el que cruzó. Por lo tanto, antes de llamarse Israel se llamaron hebreos, y antes de llamarse hebreos eran cananeos, o era mejor dicho de Ur de los caldeos, eran caldeos, desde Abraham. Ok, cuando yo entiendo que tengo que concentrarme en Israel y su conducta, que se empieza a intensificar después de haber cruzado a la tierra prometida, haber pasado los años en el desierto, y entran a la tierra prometida y vemos los altibajos que tienen durante la etapa de los jueces hasta que viene Dios y entonces les permite tener un rey, y a través del rey quiere dirigirlos y se vuelven a equivocar, incluso el rey se equivoca, o los reyes se equivocan, cada uno se empieza en la era monárquica a equivocar, y vemos que Israel un día está bien, un día está mal, un día está bien, un día está mal, un día está bien, un día está mal. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esa conducta a la hora de estudiar a ese pueblo? El carácter de Dios. No es el pueblo, porque el pueblo lo que refleja es lo que somos nosotros. Un día estamos bien, un día estamos mal. Lo que el Señor nos enseña es cómo responde Él a eso que hacen los hombres. Cómo responde Él ante cada actitud que ellos hicieron. Entonces ahí es donde usted y yo vamos a aprender de Dios. Como fue allá, va a ser aquí. O sea, a cómo se condujo con ellos y a cómo respondió a ellos, de la misma manera nos va a hacer a nosotros y nos va a responder a nosotros. Por eso es que el Señor, a través de Pablo, deja una manifestación cuando Él dice, si no perdonó a los antiguos, ni le dio perdón a los ángeles, ¿ustedes creen que a ustedes no les va a hacer lo mismo? O sea, no los va a disciplinar. ¿O creemos nosotros que porque vino el Señor y nos rescató, nos salvó, nos selló por el Espíritu Santo, nos va a dejar a que hagamos lo que nos dé la gana? Cuando dice que en el libro de los jueces hacían lo que les daba la gana, y ¿qué hacía el Señor? Intervenía y les traía un proceso de aflicción para que ellos entraran de nuevo dentro del plan y el propósito que Él tenía. Entonces, por eso, cuando estudiamos a Israel, debemos de entender que es una figura, un recorrido como individual y colectivo. Nos debe de hablar de Don Eric en individual y nos debe hablar de Don Eric como congregación, como iglesia. ¿Como iglesia de dónde? Como iglesia de Atenas, donde usted se congrega, como el llamado de Cristo, donde nos congregamos nosotros, o como donde Don Eric, que se congrega él. No, como iglesia real e invisible en todo el mundo. Porque nosotros no somos la iglesia de Cristo, solo los que estamos sentados aquí. La iglesia de Cristo hay gente que ya murió, la iglesia de Cristo hay gente que está viviendo, y la iglesia de Cristo hay gente que va a nacer. Todavía estamos en ese proceso. Es un recorrido individual y colectivo. Pero dentro de ese recorrido colectivo, cada uno de nosotros cumple una misión, una función. Ahora vamos a la otra filmina para poder ir abarcando de quién es Israel. Éxodo capítulo 12. Dice, los israelitas salieron de Ramesés a Sucot. Hago una pausa ahí.
La diferencia entre israelita e israelí, ¿alguien la conoce? Israelí es el que nace ahí. Los israelíes nacen en Israel. Pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos, pueden ser ateos, pueden ser de la raza que sean. Nacieron ahí, ese es un israelí. Y un israelita es de la descendencia del hombre que acabamos de hablar, que es Israel, que se llamaba Jacob. Seguimos leyendo. Salieron los israelitas de Ramesés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie de edad militar. O sea, está contando solamente a los hombres de edad militar, que son 600,000 y que son israelitas. Pregunta, ¿alguien sabe de qué edad se les reconocía con edad de poder ir a la batalla? ¿Perdón? A los 20 años, exactamente. De 20 años era la edad militar, por lo cual está quedando por fuera los menores de 19 años, las mujeres y los ancianos. Por lo cual, si hay 600,000 hombres, si usted lo multiplica por un promedio de 4 o 5 por familia, estamos hablando alrededor de unas 3 millones de personas que no están siendo tomadas en cuenta. Cuando usted escucha en la palabra de Dios que hay una alimentación de los 5,000, ¿lo ha leído? Dice que hay una alimentación de 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Las personas que estudiamos la palabra y las personas que le ponemos atención a esto, podemos pensar que oscilaban entre unos 10,000 y 12,000 personas. Porque solo habían 5,000. O sea, solamente en hombres habían 5,000. De la misma manera aquí. ¿Por qué Dios le hace esa relevancia al hombre? Vienen estos hombres en edad militar o en edad de pelear. A estos voy a contar 600,000. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no dice hombres y mujeres? ¿Por qué no dice habían hombres, mujeres y niños y ancianos? ¿Alguien lo sabe? Porque la responsabilidad de llevar a la congregación, de llevar a la familia y de llevar a la iglesia está en los hombres de edad militar. Como de edad militar, llamémosle sacerdocio, ¿ok? ¿De quién es la responsabilidad de llevar la familia de don Carlos a el Señor y de mostrarles el camino y de enseñarles de la palabra de Dios? ¿A Aurea o a don Carlos? A don Carlos. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a la familia en la casa de, voy a darme la vuelta aquí, de Gretel? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Gretel o de quién? De Rafael. Eso es lo que el Señor nos enseña. Si usted analiza la Biblia, cuando Eva se equivocó o fue, ¿cómo dice el texto? Fue engañada, mas Adán no fue engañado, sino que él tomó una decisión. ¿A quién le reclama a Dios? A Adán. Cuando se ríe Sara en la tienda porque no cree lo que le están diciendo, ¿a quién le llaman la atención? A Abraham. ¿Tenemos la idea de a quién Dios le va a llamar a cuentas? Ah, pero no va a llamar a la mujer. Sí, a la mujer le va a llamar a cuentas. Primero le dijo al hombre, ¿por qué hiciste esto? Es que la mujer que tú me diste, y después fue a la mujer, ¿verdad? Pero el quien lleva la cabeza, la batuta y el de sacerdocio es el hombre. Y esto no es machismo. No tiene que ver nada con machismo. Es responsabilidad delante de Dios. Entonces dice que esa gente de edad militar se fue con ellos y con ellos iba muchísima gente de toda clase. Vea qué importante. Sale un grupo de personas de Egipto y se van para el Sinaí. ¿Cuántos días duran? 50. En ese camino que van desde Ramesés hasta Sucot, o ahí donde van ellos acercándose hacia lo que tiene que ver la meta de ellos para darle todo lo que son las regulaciones de la ley, los acompaña muchísima gente de toda clase. ¿Quiénes salieron de Egipto? ¿Solamente salieron hijos de Jacob? Salieron egipcios, salieron mestizos. ¿Se acuerda que José ya tenía hijos y era entre una egipcia y él? O sea, eran mestizos. ¿Qué más salieron? Esclavos. Ajá, ¿qué más salieron? Todos los animales. Trabajadores, gente que trabajaba pero no era esclavo, eran asalariados. Hay unos que son esclavos y otros que son asalariados. Voy a hacer una pausa. Hace poco alguien decía, pero es que, ¿por qué los israelitas tenían esclavos?
Ustedes se han preguntado por qué habían esclavos en ese tiempo. ¿Cómo funcionaban los esclavos? ¿Usted se ha preguntado o lo sabe? Yo lo sé más o menos. Dime. Cuando una persona tomaba el préstamo de alguna persona y esa persona no podía pagar ese préstamo, entonces incluso para no morir él y su familia, se daba en esclavitud para que la deuda fuera saldada con trabajo. Correcto, eso era. De ahí venía una, ¿cómo se llama? Una ley que cada 50 años se hacía un jubileo y se liberaban a todas las personas. O cada 7 años había una fiesta y se liberaban las deudas. Aparte de eso, también las personas se sometían a esclavitud voluntariamente cuando no tenían que comer. Entonces, antes de morir de hambre, se iban ante un hacendado y le decían a ese hacendado: nosotros queremos entregarnos a usted como esclavos. Entonces ahí tenían comida, vestido, absolutamente todo. Cuando yo entiendo eso, entonces veo el concepto de esclavitud y por qué sí habían asalariados. Habían esclavos y habían asalariados. Porque los asalariados no tenían que cumplir con esa parte porque ellos no debían nada, no tenían hambre y tal vez tenían algún tipo de capacidad. Bueno, esa toda gente que va de camino hacia el Sinaí va bajo un domo, bajo un sacerdocio, bajo una persona que los va guiando. Y esa persona ya murió, pero en la figura de esa persona van caminando. ¿Quién es la persona a la que Dios le prometió mucha gente? No, a Israel. A Israel le dijo que voy a darles estas personas. Ese domo que es Israel, que se conoce la casa de Israel, va caminando por el desierto y todos los que están bajo ese domo se llaman israelitas o hijos de Israel o de la casa de Israel. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces no solo eran los nacidos de Abraham, y nos lo dice Jesús de esa manera. No todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son. Ahora entendemos. No todos los que vienen aquí son israelitas, porque no por nacer ahí se hacen israelitas. Ni todos los israelitas han nacido dentro de este país, pueden haber nacido afuera. Seguimos con la enseñanza. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley, por favor presten mucha atención a lo que dice ahí. Esta es la ley para la Pascua. ¿Cuántas leyes existen? Mandamiento 613. ¿Pero leyes? Seguro, y ahí dice, esta es la ley para la Pascua. Porque la ley no es ley. ¿Cómo se lee? Instrucción. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Esta es la instrucción para la Pascua, dentro de una serie de instrucciones. Entonces él dice, esta es la instrucción para la Pascua. Y escuche la instrucción, préstele mucha atención, porque esto nos va a poner a nosotros de la puerta del conocimiento a la hora que entremos al tabernáculo, porque vamos juntos caminando hacia adentro. Ningún extranjero. ¿Quiénes eran los extranjeros? Los que estaban ahí metidos en... Los que venían con ellos, que no habían nacido de la casa de Jacob, ¿verdad? Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. Esto es muy importante. O sea, no podía ninguna persona que no perteneciera al pueblo, que no perteneciera al grupo de personas que Dios había consolidado como casa de Jacob, porque se vino un poco de personas de colados, aunque venían bajo la protección de Moisés, todavía no pertenecían ahí, por lo menos para gozar de lo que era la Pascua. Sí debía de obedecer a Moisés, y ahora lo vamos a ver. Tenían todos que obedecer a Moisés, no importa quién fuera, pero para celebrar la Pascua tenían que ser del pueblo. Ahorita lo vamos a ver, o de la comuna. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado con dinero sí podrá comer de él si ha sido circuncidado antes. Ok. El esclavo sí puede comer de la Pascua, aunque no haya nacido de la línea de Jacob. ¿Por qué? Era parte de la casa ya. ¿Por qué era parte de la casa, mi hermano? Porque fue comprado. Ajá, le pertenecía. Le pertenecía, como cuando usted había explicado lo de Abraham, que Correcto. eran de la casa de Abraham, pero no era que, sino que todo lo Todo que es de él. no era de él. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner de pie, don Alejandro, usted que es tan pequeñito para que lo podamos ver. Don Alejandro, vamos a decirle que es el esclavo de, vamos a ver, Doris, levántese, levántese a la par, exactamente. Vaya ahí, le vamos a hacer eso. Doris es el amo de ese esclavo que está ahí.
bien grandote, puede jalar todas las, ¿verdad? Le fue bien para que jale todo eso. Ok, ¿ese reloj de quién es, don Alejandro? Mío. Suyo. Ajá. ¿Y los pantalones? ¿La camisa? Mío. ¿Y los zapatos? Mío. Suyos. Doris, ¿de quién es ese esclavo? ¿Y el reloj? ¿Los zapatos? ¿El pantalón? Todo es de ella. ¿Me expliqué? Pueden tomar asiento. Lo que pasa es que el esclavo y todo lo que tenía le pertenecía al amo. Entonces, como el esclavo y todo lo que tenía le pertenece al amo, eso le daba la licencia para participar de la Pascua. Vamos bien hasta ahí. Después dice, pero el esclavo comprado con dinero podrá comer de él si ha sido circuncidado antes. Pero para poder participar necesitaba ser circuncidado porque había un pacto con Abraham que era un pacto de identidad. Ahí lo dejamos. Después avanzamos en eso otro poco. Escuche, ningún extranjero, ¿se acuerda quiénes eran los extranjeros? No, voy a devolverme porque olvidé algo que decirle ahí. ¿Cuál es el único requisito para participar en la Pascua? La circuncisión. Déjelo ahí. Déjelo ahí, porque entonces cuando celebramos la cena del Señor, hay que ver quiénes están circuncidados y quiénes no. ¿Será eso cierto? No. Ok. Déjelo ahí, porque ahí ese era el requisito, ¿verdad? Dice, ningún extranjero, ya sea el que esté de paso. ¿Quiénes estaban de paso? Los asalariados, los que llegaban a... Digamos, ahí René dice, voy a venir a hacer unas rejas, voy a venir a soldar esto, voy a levantar esto. Está de paso. Pero los que vivían en la casa, los que eran, tenían como dueños a los amos, esas personas formaban parte de la comuna. Entonces dice, ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, ya sea un turista o asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. Número 1, cuando una persona viene de Panamá o de los Estados Unidos a Costa Rica y se roba un banco, ¿qué hace el gobierno de Costa Rica? Debería de meterlo preso, ¿verdad? No, debería de arrestarlo y meterlo preso y juzgarlo. Ya la ley de extradición funciona en narcotráfico y otras cosas, pero lo que significa es que la ley aplica tanto para él como para mí. O sea, no significa que el ciudadano costarricense puede robar y el extranjero no. O sea, lo que está diciendo es que el asalariado debe sujetarse, el extranjero debe sujetarse a las leyes del pueblo. Ahora vea esto qué importante que es. Pero deberá comerse en una sola casa. ¿Qué significa eso? Que ellos no van a agarrar un pedazo del sacrificio y se lo van a llevar allá. Vamos a ir 30 kilómetros para allá y ahí vamos a ir tomando del sacrificio. Tiene que hacerse en la casa. Yo se lo voy a explicar a la manera tica. La ropa sucia se lava en casa. A veces nosotros tenemos la imprudencia de sacar los problemas de familia hacia afuera, cuando son problemas de familia. Los problemas de congregación hacia afuera, cuando son problemas de congregación. O sea, lo cual significa que usted debe resolver sus situaciones adentro, porque el cuerpo de Cristo está siendo ministrado aquí entre nosotros, como congregación. En este caso, la clase. En el caso de la iglesia, su iglesia. En el caso donde se congrega, donde usted se congrega. Me estoy explicando, mis hermanos. O sea, usted no puede llevarse a resolverle los problemas de afuera si no han resuelto los de antes. Entonces tenemos un montón de personas que andan haciendo misiones, andan haciendo afuera un montón de cosas y su casa es un desorden. Y dice la palabra de Dios a través de nuestro hermano Pablo que quien no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay gente que anda predicando el amor afuera, andan en las calles, andan evangelizando, pero no le hablan a los hermanos del interno. O sea, ni siquiera han resuelto sus asuntos internos y andan predicando amor afuera. Entonces hablan de amor, hablan de perdón, pero no han perdonado al hermano de la congregación. Y hay gente que se va de la iglesia, hay gente que se va de la congregación, monta otra congregación o se congrega en otro lado, pero dejaron una herida abierta allá. O sea, antes de salir de la casa, de la comuna, usted debe tener resueltos todas las cosas, porque el problema que se llevó, si no lo soluciona, el Señor le dice de esta manera: si cuando vienes a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vaya y pídale perdón. No está diciendo si usted tiene algo contra el hermano. Si el hermano tiene algo contra usted, vaya y pídale perdón. ¿Por qué Dios dice eso? Porque nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa.
Eso no está en la Biblia, eso lo está en Tiquicia. Pero lo que quiere decir es que si usted y yo queremos ir a enseñar a otras personas, primero enseñémonos a nosotros mismos, en vez de andar enseñando lo que no practicamos. Entonces ese es un principio básico que nosotros aprendemos en ese texto. Dice, no se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal santificado, ni se quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Ahora, ¿quién es toda la comunidad israelita en ese momento? Todos los que están bajo en ese momento de la instrucción de Moisés, entendiéndose que la promesa que se le hizo a Jacob se está cumpliendo en el proceso del camino del desierto y hasta el día de hoy todavía, porque cada día se forman y se suman más personas a ese pueblo de Israel. Pero ahorita vamos a ver cómo se suman esas personas a ese pueblo de Israel. Sin embargo, dice, aquí hay un asunto hermosísimo. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor al Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia y después celebrarla, pues entonces será como los nacidos en el país. Ok, ¿cuál es el único requisito que pone para celebrar la Pascua? Circuncidarse y creer en el Señor para darle honor al Señor. Eso es lo único. Ahora vamos a hablar más tarde de la circuncisión, porque entonces para celebrar la cena del Señor tenemos que ver quiénes se han circuncidado, ¿verdad? ¿O no? No es así, ¿verdad? Y lo vamos a fundamentar bíblicamente. Pero cuando usted celebra la Pascua, cuando usted celebra la cena del Señor, no es que usted sea digno, ni que usted no peque, ni que usted no se equivoque para celebrar la cena del Señor. Ese no es el requisito. Pablo dice que no debemos de celebrar la cena del Señor indignamente. No dice que seamos dignos para celebrarla. ¿Quién es digno aquí de celebrar la cena del Señor? Levante su mano. Yo no la voy a levantar. ¿Hay alguien digno aquí de celebrar la cena del Señor? ¿Hay alguien digno aquí de poder llevar a alguno de los que estamos acá o afuera a los pies de Cristo sin ninguna tacha, sin nada que reprocharle? ¿Hay alguno aquí de nosotros que pueda hacer eso? Entonces, si no significa eso, ¿qué es lo que significa? Si no significa que tenemos que ser dignos para celebrar la cena del Señor, Él dice no se haga de forma indigna. ¿Qué significa? Que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Lo cual los corintios estaban haciendo mal porque había un pleito entre ellos y había división entre ellos. Unos eran de Apolo, otros eran de Cristo, otros eran de... ¿Cuál era el otro? De Pablo. Había división en el cuerpo. Entonces tenían grandes dones, tenían dones de todo tipo, pero el Señor le dice a través de Pablo, le dice que de eso de nada sirve y ni nada son, porque si practican esos dones sin el amor, de nada les sirve, de nada son. Por eso nos encontramos al final del Apocalipsis una lapidante declaración de Cristo que dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y esto. ¿Y qué les va a decir Él? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Pero qué hacían? Hacían cosas buenas, pero por la motivación incorrecta. Por lo tanto, la motivación que debe de movernos a nosotros es el amor. Si ustedes están aquí aprendiendo lo que están aprendiendo, se sienten mejor que otras personas y atacan con la Biblia a otras personas, mi hermano, en aquel día el Señor le dirá, apártese de mí, hacedor de maldad. Porque no es para competir, no es para hacer sentir mal a nadie, no es para menospreciar a nadie, no es para sentirnos mejores que los demás. Lo que aprendemos solamente tiene un solo propósito: mejorar nuestra relación con Dios a través del conocimiento. Y los frutos que esa relación con Dios dé hacia los demás, eso se llama testimonio. Y ese testimonio arrastra a otras personas. No lo que digamos, sino lo que hacemos. No lo que hagamos de una manera equivocada. Porque usted puede venir y hacer el mejor arroz con pollo en la iglesia, puede hacer el mejor canto, la mejor danza, la mejor predicación, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Pero no solo dice nada me sirve, dice nada soy. Por eso es que yo tengo que analizar el camino que empieza con la fe, porque oí, la esperanza, porque creo, y el amor que me sostiene. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es... ¿Y quién es el amor? Dios es amor. Correcto.
Por lo tanto, lo que yo haga debe venir fundamentado en la mente de Cristo y en el depósito de Cristo en mi vida. ¿Estoy claro con eso? Entonces, para poder celebrarla, cuando ellos van a reconocer al Señor y lo van a decir, yo quiero celebrar esa Pascua, deben de circuncidarse. Y después de que lo hagan, deben de ¿qué? Celebrarla. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley aplicará a los nacidos en el país, a los extranjeros que vivan entre ustedes en comuna. Lo cual significa que la ley de la Pascua le aplica a cualquier persona que esté dentro de la comuna. Entonces, en esa comuna, para celebrar la instrucción, para celebrar la Pascua es, se circuncida y forma parte del pueblo. Si no se circuncida, no forma parte del pueblo. Ok, tenemos un problema serio, porque entonces aquí tenemos que ver cuántos están circuncidados y cuántos no. Porque si no, no forman parte del pueblo. Ese es el problema que se ha dado durante muchos años, de los circuncidados y los incircuncisos. Esa es la lucha que se ha tenido. Es que ya pasó la ley, porque entonces algunas personas quieren circuncidar a Raimundo y todo el mundo. Y otros dicen, ay no, qué feo, eso no, yo no quiero circuncidarme. Ese pleito está ahí. ¿Por qué? Porque era un pleito de identidad. Porque a alguien se le había dicho que para pertenecer a la descendencia de él, para pertenecer a las multitudes de él, debía de circuncidarse. ¿A quién se le dijo eso? A Abraham. Entonces la ley de la circuncisión, o mejor dicho, la instrucción de la circuncisión, era un problema de identidad para pertenecer en la familia, el domo de Abraham. Por eso Jesús dijo las palabras que dijo. No todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham. Vea que él no dice de Jacob, porque la instrucción de la circuncisión no está en Jacob, está en Abraham. Pero el Señor dice, es que a Abraham se le dio una promesa. Y esa promesa va a alcanzar en el paso del tiempo a muchas personas. ¿A quiénes? En ti serán benditas Todas las naciones. todas las naciones, todas las familias de la tierra. Lo cual la promesa de Abraham va para todas las personas. ¿Y cuál es la promesa de Abraham que va para todas las personas? ¿Se acuerdan? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Cuando usted estudia el concepto o el contexto de Abraham, usted se puede darle una respuesta que por qué gente que no cree en el Señor son tan prósperos, pero son generosos. Y no creen en el Señor, pero son muy generosos. Y hay gente que cree en el Señor, pero son unos limpios, porque son estacas, porque les duele compartir con el hermano, porque les duele compartir con la iglesia, porque les duele sembrar en el reino. Y no estoy hablando como los mercaderes de la fe, yo no estoy metiendo la mano en su bolsillo, estoy hablando de una verdad bíblica. Por eso era el problema de los de Corinto. Llegaban con un montón de comida, se sentaban, se atipujaban de comida, se atipujaban de bebida y no veían a los que no tenían para comprar. Y Pablo está diciendo, disciernan el cuerpo del Señor. Y cuando le dice, disciernan el cuerpo del Señor, lo que Pablo está llamando la atención es, ámense como deben de amarse. Porque para eso murió Cristo, para que estén unidos, no para que estén divididos. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros que para conducirnos dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de lo que es la congregación de Dios, tenemos que conducirnos de la misma manera que se condujo el Señor. No de otra. ¿Y cómo se condujo el Señor? Oiga lo que dice el Señor. Hay dos mandamientos que están por sobre todos los mandamientos. El uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que es igual al primero, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento nuevo que nos dio. Pero no era nuevo, sino que lo que pasaba es que nos va a dar lo nuevo de la manera que yo los amé a ustedes. ¿Y cómo nos amó Él a nosotros? Entregándose a sí mismo. Eso es amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de los que están aquí se entregan a sí mismos hacia la otra persona? Cuando tenemos una discusión, ¿nos entregamos a nosotros mismos? No, queremos ganar la discusión. Queremos pelear por tener la razón. Eso es orgullo. Y eso no es entregarse a sí mismo. Eso es vanagloria. Eso es yo querer salir adelante. Y eso lo tenemos todos. Todos queremos tener la razón. A nadie le gusta no tener la razón. ¿Cuál de los que estamos aquí les gusta estar equivocado? ¿A quién le gusta estar equivocado? No tener la razón. Y ojalá que le peguen una revolcada con esa equivocación. A nadie le gusta. ¿Quién es el más sabio de los sabios de todos los tiempos? Jesús. ¿Quién tiene la razón por encima de cualquier persona?
¿Y cómo dijo el Señor? Yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Por qué Él hizo eso? Primero lo hizo de forma voluntaria. Y segundo lo hizo por agradar al Padre. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Cuando usted no le contesta a una persona y pasa por alto la ofensa, cuando usted no le contesta a una persona y deja las cosas así, no es porque usted sea tonto, ni sea miedoso, no es nada de eso. Simple y sencillamente usted está accionando como accionaría nuestro Señor Jesucristo. No, pastor, usted está equivocado. Nuestro Señor Jesucristo no es así. Déjeme decirle un momento en el que el Señor estaba con Pedro, estaban dentro de una casa, están impartiendo la enseñanza, tocan a la puerta. Los que estamos aquí se supone que ya tenemos Biblia, tocan a la puerta y están a la puerta los del Sanedrín, porque había que pagar 2 testaferos cada persona por predicar. Estaba Pedro y estaba ¿quién más? Jesús. Entonces tocan a la puerta y se voltea. Bienvenido, joven, tome asiento. En ese momento entra Pedro y le dice, mira, ya están a la puerta, ya están pidiendo, mire, los impuestos. Se voltea a Jesús y le dice, mira, Pedro, dígame una cosa, ¿el rey tiene que pagar impuestos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor. ¿Y los hijos del rey tienen que pagar impuestos? No, Señor. ¿A quién se estaba refiriendo? A él como rey y a Pedro como hijo del rey. Sin embargo, dice Jesús, sin embargo, para no ofenderles, ¿quién está hablando? Es Dios el que está hablando. Él puede decirle, no, vaya, dígale a esos que yo no les voy a pagar nada, yo soy Dios, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer? ¿Quién se creen si yo los crié? ¿Ah? Los creé y los guié también, las dos cosas. O sea, tienen ese cuerpo que tienen, ese templo que tienen, porque yo fui el que hizo todo esto. O sea, yo soy el Señor de todo, puro, aquel hombre con Daniel, ¿cómo es que se llama? Nabucodonosor, que salió, iba caminando y dice, todo esto es gracias a la gloria mía, todo esto es lo que yo tengo. Así es como actúa un orgulloso, así es como actúa una persona que se cree más que los demás por lo que sabe o por lo que tiene. Pero Jesús no dijo eso. Jesús, siendo Dios, siendo nuestro Señor, dijo, sin embargo, o sea, a pesar de que yo soy el rey y no pago impuestos, a pesar de que usted es hijo del rey y no paga impuestos, sin embargo, para no ofenderlo, vaya y tome un pez allá y le va a salir un dracma ahí. Un dracma eran los 4 estateros, 2 por cada uno, y páguele los impuestos. Después otro día llegan unos hombres a los que se les conoce como los hijos del trueno, que eran hijos de Zebedeo. Señora, ya están predicando en tu nombre y diciendo, y no son de nosotros, no son discípulos. ¿Qué le dijo él? Déjelos, mientras sea en mi nombre. Pero mis hermanos, nosotros nos creemos más justos que Dios, y nuestro orgullo trata de hacer que nosotros nos veamos delante de los demás como los más carga, o como diría a lo tico, como los más galleta. Y eso está muy mal, porque Jesús, siendo Dios, dijo, sin embargo, para no ofenderlos. Imagínense todos los argumentos que él pudo haber tenido ahí, aparte del poder, y no lo usó. ¿Por qué no usó el poder contra esas personas? Porque él es manso. ¿Y por qué no se creyó mejor que esas personas? Porque él es humilde, manso y humilde de corazón. ¿Y a quién le pide que sean así? A nosotros. Sean como yo, mansos y humildes de corazón. Pero nosotros somos orgullosos, testarudos, altivos, pendencieros, desobedientes. Sígale poniendo ahí, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder pertenecer a ese pueblo y celebrar la Pascua, tenemos 2 reglas que tenemos que acatar. Una es creer en el Señor, y la otra es estar circuncidados. No tenemos que ser dignos, porque no somos dignos. Nos acercamos a Dios porque Él es digno, y Él fue el que dio la vida por nosotros. ¿Estamos bien con creer en el Señor? ¿Quiénes creen en el Señor aquí? Ok, podemos celebrar la cena del Señor, podemos celebrar la Pascua. ¿Quiénes? No voy a preguntar quiénes, no levante la mano, voy a decir quiénes están circuncidados, pero no levante la mano, no nos interesa saber. ¿Quiénes están circuncidados? No levante la mano. Los que no están circuncidados, vayan circuncídense, porque la próxima vez que celebremos la cena del Señor tienen que traer la epicrisis, ¿verdad? Ahí anda uno, entonces de una vez le hacemos el trabajo, ¿verdad? No, mi hermano, no significa eso. Cuidado, porque justamente la enseñanza legalista y la enseñanza judaizante, eso es lo que dice.
Seguimos con el texto. Dice así, Gálatas 3. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Escuche, antes que viniese la fe. ¿Cuándo se considera que se introdujo la fe? No que la fe no estuviera, porque Enoc caminó 365 años con Dios y fue traspuesto y no vio muerte. Noé fue rescatado porque se halló justo delante de Dios. Pero cuando la palabra fe se menciona tal como fe en la Biblia, ¿cuándo fue que se mencionó? No, con Jesús no. Con Abraham. Se mencionó con Abraham y dice, ¿Abraham qué? ¿Tuvo fe y le fue contado? ¿En qué creyó Abraham? En el Dios que había dado la promesa. No en la promesa, en el Dios que había dado la promesa. Déjenme preguntarles algo, y yo sé que la mayoría lo saben, pero es necesario preguntarlo por los que se incorporan este año. Antes de Abraham, ¿cuántas resurrecciones están registradas en la Biblia? Ninguna. No hay una sola resurrección registrada en la Biblia antes de Abraham, ¿cierto o no? Ahora pregúntese, si no hay una sola resurrección registrada en la Biblia, tampoco estaba registrada en la historia de la humanidad. Mucho menos para alguien que viene de Ur de los Caldeos. Pero el Señor le dijo a este hombre, toma a tu hijo, tu único. Y no era el único, ya estaba Ismael. Toma a tu hijo, tu único hijo, y porque es el hijo de la promesa, vaya y lo sacrifica. Entonces, ya Abraham le había dicho Dios que no era en Ismael, aunque de Ismael iba a ser una gran nación, ni era de su siervo, que era en Isaac, y de los lomos de Isaac iba a salir todo ese pueblo, que después sale a través de Jacob. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces le dice que tome a ese hijo, al único, y lo lleve allá a 3 días de camino y lo sacrifique. Abraham toma a ese hijo y le dice a la gente, ustedes, a los siervos, ustedes llegan hasta aquí, ahora nosotros vamos a seguir, el muchacho y yo regresaremos. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Tenía que sacrificarlo, tenía que matarlo. Abraham llega y voy a tomar este altar. ¿Qué les parece? Gracias. A tomar este altar, voy a hacerlo así. Voy a tomar este altar, bueno, esto no es un altar para los que me estén oyendo en el audio después. Es una silla, solo es una representación. Abraham tenía que hacer de la forma que se hacían los sacrificios. Entonces usted ve un montón de fotos donde usted ve a Abraham poniendo la mano sobre un carnero, un carnero, ¿verdad? Un cordero, gracias, un cordero, y ve a Abraham levantando el puñal así para clavárselo en el corazón. ¿Esa es la forma en que se sacrificaba? No. Le voy a decir cómo se sacrificaba. Se agarraba el animalito, se le amarraban las 2 patitas de atrás, se le amarraban las 2 patitas de adelante, se ponía en el altar, se tomaba de la quijada, se jalaba hacia atrás la cabeza, se tomaba el cuchillo, se le ponía en la oreja izquierda y se abría el cuello de oreja a oreja. Mientras el animal brincaba, fibrilaba, mientras se moría. Esa sensación la sentía el que lo sacrificaba, mientras que el animal estaba sintiendo al que lo estaba matando encima de él y lo estaba eliminando. Ok, eso tenía que hacer Abraham. Cuando Abraham llevó a su hijo, que tenía 20 años, no 12, ni 13, ni 8, y sabía y tenía la fuerza más que Abraham, porque Abraham superaba los 90, los 100 años. ¿Vamos bien? Él pudo haber agarrado a Abraham y darle un par de moquetazos y dejarlo noqueado. Él sabía lo que iba también. No lo agarró de sorpresa. Por lo tanto, Abraham lo amarró, lo ató y lo puso en el sacrificio y él voluntariamente lo hizo. Pero Abraham tenía que amarrarle los pies, amarrarle las manos, levantarle la cara, poner el cuchillo y cuando lo iba a degollar, el ángel le dijo, no lo hagas, porque ya sé que tú estás dispuesto a hacer. Estoy parafraseando el texto. Que temes a Dios y estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, al único al que amas. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Todo eso Abraham lo sabía. 3 días de camino hacia donde iba y podía devolverse, pero no se devolvió. Por amor a Dios, pero más importante, aparte del amor a Dios, que es excelente, porque creyó la promesa que se le había dado.
Entonces, ¿en qué creyó Abraham? ¿Cuál fue? ¿En dónde depositó su fe? En Dios, en la resurrección. Él sabía que si lo degollaba, si Dios le dijo que de él salía la descendencia, tenía que resucitarlo. Sí, sí, sacó números. Entonces, antes de que la humanidad conociera la resurrección, Abraham creyó en eso. ¿Quiere decir algo, mi hermano? ¿Nadie? Seguimos. Entonces dice el Señor, pero antes de que viniese la fe, antes de que fuera ese tipo de manifestación de fe en Dios, en creerle plenamente lo que Él dice que va a hacer, eso es fe, mis hermanos. Es completa convicción de que Dios puede hacer lo imposible. Y lo imposible es lo imposible. María dijo, Dios hace, perdón, ahora sí, déjeme para devolver mi cassette. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible, lo dijo Ana. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, nosotros sabemos que Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Como usted y yo no tenemos esa comprensión divina y nuestra mente es tan finita, ¿qué nos toca hacer? Rogar, orar. Rogar, orar. Rogar y orar. ¿Qué tenemos que hacer? Rogar y orar. Rogar y orar. ¿Quién hizo eso? David. Cuando le iban a matar el hijo, cuando estaba muriendo el hijo, estaba llorando, rogando y oraba, rogaba y oraba, rogaba y oraba. Cuando el hijo murió, se levantó, se bañó, se sentó a comer y la gente le dijo, pero David, ¿cómo es esto? Pero cuando estaba el hijo muriendo, estaba llorando y llorando y llorando y rogando. Dice, sí, porque iba a rogar ¿hasta qué? Hasta el último día. Ya Dios decidió, ahora yo sé que lo veré allá. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama saber que Dios tiene todo el control. ¿En dónde? En sus manos. Por eso que antes de que viniera la ley estábamos confinados bajo la ley, la fe, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era la ley que nos confinaba a nosotros, que no nos dejaba ser miembros del pueblo? ¿Cuál era? La circuncisión. Estábamos amarrados a esa ley. Si no nos circuncidábamos, no podíamos celebrar la Pascua, porque éramos extranjeros, o esclavos, o asalariados. No. Entonces dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ayo, cuando los reyes tenían hijos varones, le daban su varón, le daban su hijo a un hombre que se llamaba el ayo. La palabra ayo significa tutor o maestro. Entonces estos hombres tomaban al bebé desde que nacía hasta que cumplía 12 años y en ocasiones hasta que cumplía 20 años, que era la edad de servir en el ejército, y este hombre los guiaba. Ese es el ayo. O sea, era la instrucción o el instructor que iba a enseñar a este niño a ser rey. En cierto momento, cuando llegaba a la edad de 20 años, se le daba al rey, el rey lo terminaba de criar en las cosas ya más íntimas, en lo más cercano, en lo que ya tenía que referir con los secretos del reino. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro tutor, nuestro ayo. ¿Cuál ley? ¿Qué es la palabra ley? ¿Es legislativa o es? Instrucción. La instrucción nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Esa era la instrucción que nos llevaba a Cristo, a fin, como meta, de que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, la instrucción que está aquí nos lleva ¿a dónde? A Cristo a través de la fe. Pero nosotros, para tener fe, necesitamos oír. Porque la fe viene oír la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Hermosísimo. Entonces, de ahí es donde viene. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios, hay una afectación dentro de mí. Eso opera en mí, me transforma y me guía a ¿quién? A Jesucristo. Ahora tengo que practicar la Pascua. Ahora tengo que practicar lo que me hace miembro del pueblo. Ahora me tengo que practicar la fiesta que me integra a esa comuna. Ahora tengo que ir a buscar el escarpelo, ¿verdad? Para que me circuncisen. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pero ¿cómo? Venida la fe. Ahora, ¿de cuál fe me está hablando? La fe de Cristo.
A la fe de Cristo. Pero venida a la fe ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa instrucción. Cuando dice instrucción es para llevarnos a Cristo, no dice bajo los mandamientos. Dice bajo la instrucción. ¿Cuál instrucción se está refiriendo? La instrucción de la Pascua. No, está hablando de la Ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios. Todos estamos en una misma comuna. Por la fe en Cristo Jesús. Nos incluye. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido. ¿Qué es revestirse? Ponerse algo sobre la vestidura. Ok. Voy a explicarles algo. ¿Alguien tiene la cédula a mano? Que no la vayan a buscar ni nada de eso. ¿Alguien tiene una cédula a mano aquí? ¿Usted tiene una cédula? ¿Me la permite, por favor? Gracias. Ya la tiene ahí, al dedillo. Gracias. Le voy a explicar lo que es ser revestidos. Resulta que, que mi hermana Yesenia se va a ir a pasear. Se va a ir este fin de semana a pasear. Se va a ir para Dubái, ¿verdad? La vienen a recoger uno de los jeques ahí porque quiere que ella le muestre algunas de las prendas que ella vende, ¿verdad? Y vamos a llevarla a Dubái allá con las personas de allá y en el negocio que ella hace. Entonces dice el jeque, vamos para Dubái, nos vamos para Dubái. Entonces Yesenia llega a migración, le ponen los sellos al pasaporte y que le vaya bien para Dubái. Allá se la pasa un mes entre yates y entre helicópteros y entre escenas manjares, ¿verdad? Manejando tal vez un Ferrari o tal vez un, no sé, un Audi. Bueno, Audi para ellos Audi es como para los más pobres, ¿verdad? Manejando un Rolls Royce o no sé, yo no conozco mucho de plata, ¿verdad? A mí los millonarios no me agradan y eso que voy de camino para allá, ¿verdad? Pero no me agrada mucho. Pero ahí está Yesenia, está todo eso y dice, bueno, ya tengo que regresar a Costa Rica, ya el pastor va a dar una enseñanza y tengo que seguir con la enseñanza ya, o sea, yo tengo que ir a formadores. Cuidadito con decir lo contrario, ¿verdad? Tengo que ir a formadores. Entonces Yesenia se viene, pero dice, cuando llega al aeropuerto de aquí, no trae nada de Dubái, porque dice, voy a andar jalando pepitas de oro y esos relojes de oro. No, yo no voy a andar jalando nada. Pero tengo ganas de llevarle algo a los de formadores, ¿verdad? Tengo ganas de llevarle algo a mis hermanos, dice Yesenia. Entonces Yesenia viene y empieza a comprar chocolatitos, empieza a comprar confites, empieza a comprar Vamos a ver, ¿qué quiere que le traiga? Doña Ceci, ¿qué quiere que le traiga Yesenia del aeropuerto, de cuando llegue? ¿Qué le gustaría? Dígale, viene botadísima, el jeque le dio un montón de plata, ¿qué quiere que le traiga? Una Pandora, ok. Entonces voy a echar la Pandora. No tengo un bolso, alguien me tiene un bolso que me preste para. No, pero ese pesa mucho. Gracias. Aquí voy. Yo soy Yesenia, ¿verdad? Aquí está. Voy a echar la Pandora. Ahí está. He hecho la Pandora, listo. Doris, ¿qué quiere que le traiga? Yesenia. Un anillo. ¿De qué? De oro. Sí, de oro, por supuesto. No me va a traer ahí un empaque de esos negros de carro. No, un anillo. Vamos a echar el anillo aquí. Ok, perfecto, nos trae el empaque. A ver, ¿qué quiere que le traiga? No, el empaque no, digo el anillo. Ya estoy arruinando. Aurora, ¿qué quiere que le traiga Yesenia? Una cadena de oro. Oiga, que hermanitos más codiciosos tenemos hoy, ¿verdad? Una cadena de oro. ¿Usted qué quiere que le traiga? Un Rolex. No sea tan bárbaro. Es que tiene buena plata, ¿verdad? De los petrodólares que va a traer. Bueno, ya tiene todo eso, lo echamos aquí. Vamos a cerrar el... le traigo un bolso de una vez, ¿verdad? Vamos a cerrar ahí ya. Listo, ahora sí, voy a llegar, voy caminando, estoy haciendo la fila, verde, ciudadanos costarricenses, rojo, extranjeros, verde, ciudadanos costarricenses. Aquí llego, me pongo en la fila, llego ante el oficial de inmigración, el pasaporte lo perdí. ¡Qué torta! ¡Qué terrible! ¿Cómo voy a entrar yo al país? Oiga, ¿qué voy a hacer? No tengo el pasaporte, solo tengo ¿qué? La cédula. Nada más. Entonces llega a donde el de migración y le dice, ok, puede entrar ¿qué me muestra usted para entrar al país? Me muestra la cédula. Ah, sí. Ciudadana costarricense. Sí, doña Yesenia, usted puede pasar y no hay ningún problema. ¿Y el bolsito? El bolsito no.
¿Por qué? No, porque usted no trae pasaporte para yo poder ponerle un sellito para que pase las cosas y para verificar que todo esté en orden. Si usted no se quedó más tiempo, si cumplió todos los requisitos migratorios. No, el bolsito usted lo tiene que dejar ahí. El bolsito con la Pandora y con todas esas cosas lo tiene que dejar ahí. Como usted como ciudadana costarricense, esto le permite entrar, no hay ningún problema. Pero para que usted venga por esto, usted debería traer su pasaporte. Qué tortón, ¿verdad? Así es en los cielos. Cuando nosotros llegamos con nuestra identificación de obras, lo que yo hice, todo lo que llevo en el bolso, llegamos delante de Dios y le decimos, mire Señor, aquí vengo cargado de alabanzas. Señor, aquí vengo cargado de prédicas. Vea todas las prédicas que tengo, mire ahí, cargadito de prédicas. Es más, prédicas como diamantes, porque viera que la gente caía, lloraba, llenaba de mocos todas las paredes y de todo. Viera qué manera. ¿Ah? ¿Qué manera? Es más, no solo eso, yo agarraba plata, no, yo no diezmaba, treintaba. Es cuarentaba también, o sea, yo, mire, pero cualquier cantidad de plata. Orar, yo, no sé, vea Señor, de rodillas y desde aquí hasta Cartago. Ahí iba arrastrando las rodillas, me llegaban, viera cómo me llegaban, así como unas pelotas que parecían unos caimitos recién reventados. Pero yo iba orando en todo el camino, Señor. Orar, yo oro cualquier cantidad. Viera cómo oro. ¿Y qué? ¿Estudiar? No, hombre, no. Mire, yo leía la Biblia desde que me levantaba hasta que me acostaba y cuando me dormía, después de leer la Biblia, me ponía los audífonos para seguirla oyendo. ¿Ah? Aquí estoy. Mire, yo estoy... No, le dice, deje eso ahí, deje eso ahí, puede entrar, pero usted no puede entrar con nada de eso. O sea, se encontró en cero. Todas sus obras fueron probadas por fuego y toda la hojarasca se quemó y todo eso es hojarasca. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es posible? No, porque usted lo hizo por la razón incorrecta. La motivación incorrecta. Pero, devolvemos el cassette. ¿Qué les parece? Listo. Entonces, resulta que ahora Yesenia no saca la cédula, sino que saca el pasaporte que tiene la cara de Cristo. Entonces ya Yesenia no va a ser ciudadana costarricense, sino que es ciudadana de Israel. Entonces llega Yesenia con todo aquí y le dicen, a ver, sus papeles, pasaporte, no lo tengo. ¿Qué tiene? Mi cédula de ciudadano del reino. Ah, pase Señor Jesús, pase adelante, porque no ven a Yesenia sino a Cristo. ¿Me expliqué? Y ya no puede traer todo. Ahora sí puede traer todas las cosas. Sería revestida con Eso es revestirse de Cristo. Ahora lo entendí, no la ven a ella, ven a Cristo. Vea la siguiente filmina para tenerlo un poco más claro. ¿Por qué yo debo saber esto? Escuchen lo que dijo él. La misma ley aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Ya no hay, ¿qué? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. O sea, pertenecen a un solo pasaporte, solo una identidad. Y si vosotros sois de Cristo, escuche, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y herederos según la promesa. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No todos los hijos de Abraham son israelitas, no todos los israelitas son hijos de Abraham. ¿Qué nos hace hijo de Abraham? La promesa. ¿Cuál promesa? La que se le dio a Abraham. Que de su hijo, el hijo de la promesa, que se llama ¿cómo? Isaac, iba a venir una descendencia. Pero no estaba hablando de una descendencia de sangre. Estaba hablando de una descendencia espiritual. Que en ese momento se circuncidaban para poder pertenecer y hoy en día somos circuncidados para poder pertenecer. Pastor, ¿puede aclararme eso? Porque no lo estoy entendiendo. Ok, está bien. Vamos a donde nuestro hermano Pablo y le decimos que nos explique. Porque nuestro hermano Pablo es, mire, buenísimo para explicar las cosas. Hay gente que dice que Pablo explica muy difícil, ¿verdad? Hay gente que dice que no se le puede entender a Pablo. Pero yo les voy a enseñar hoy que a Pablo se le entiende muy sencillo. Por tanto, dice Pablo en Efesios 2, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles,
En cuanto a la carne, humanidad, erais, pasado, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. En aquel tiempo, cuando ustedes no estaban en Cristo, o sea, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no podía meter el Rolex, no podía meter absolutamente nada, no podía hacer nada porque usted no es ciudadano, no puede entrar al reino de los cielos. Pero ahora, Yesenia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo entendieron? Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Don Alejandro. Por eso es que la palabra de Dios dice que el reino se ha acercado. Porque fue Él el que vino a nosotros para hacernos ciudadanos. Ok, don Pablo, explíqueme más, porque esto me gustó tanto como me lo explicó. Pero dígame una cosa, ¿por qué lo entendieron? ¿Qué puse yo antes de leer estos textos? Fundamento, expedientes. Yo puse los expedientes y ahora se hace fácil entenderlo. Sin los expedientes no lo hubiéramos entendido, sino que hubiéramos dicho que ya no somos de allá, que reemplazamos a esas personas. No. Pero sigamos leyendo a Pablo. Oiga lo que dice Pablo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Circuncisos e incircuncisos. Derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne, o sea, en su muerte, las enemistades. Por lo tanto, dijo el Señor, ámense como yo los he amado. Y en Juan 17 dice, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces dice que de esa manera nosotros, siendo como Él, pensando como Él, se eliminan las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, aquello que me mandaba a mí, a que para pertenecer ahí tenía que tener ciertas conductas. No porque esas conductas me hicieran salvo, sino porque me hablaban de Cristo. Para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre. Ay, que se me hizo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Está claro? Porque está claro. ¿Es difícil entenderle a Pablo o no? ¿Por qué creen ustedes que le entendieron a Pablo tan fácil? Porque tienen los expedientes, porque tienen la información correcta. En 1 Corintios Pablo dice esto para que nos quede un poco más claro. La circuncisión, nada es. Y la incircuncisión, nada es. Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles mandamientos tengo que guardar yo según Jesucristo? Dos. Dos. Y de ahí, Y a los demás. qué interesante. ¿Cómo? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a Dios, no practico idolatría. Si amo a mi prójimo, no adultero. Si amo a mi prójimo, no robo. O sea, ve cómo todos los mandamientos penden de aquí. De esos dos. Entonces, ¿para qué complicarnos nosotros en aprendernos 613 mandamientos si solamente tenemos que aplicar 2 y de ahí estamos cumpliendo todos los demás? Si usted ama a su prójimo, no le miente. Si usted ama a su prójimo, no lo estafa. Si usted ama a su prójimo, no se burla de él. Si yo amo a mi prójimo, no lo traiciono. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Y todo lo demás que Dios dice que se guarde en esta instrucción, se está guardando en solo estos dos mandamientos. Porque la circuncisión, nada es. La incircuncisión, nada es. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando que si usted es un ladrón, que se quede como ladrón. O se está hablando que si usted es un marihuano, que siga fumando marihuana. O está hablando tal vez que si usted estafa, todo el mundo sigue estafando. No, está hablándole a personas de circuncisión e incircuncisión. Si usted está circuncidado, quédese así. Y si usted no está circuncidado, quédese así, porque eso no sirve para nada delante de Dios. ¿Ve qué diferente es leer la Biblia de la forma correcta? Y escuchen, mis hermanos, lo que dice Pablo. No dice casa de Elohim, es ahí hasta donde llegué. Lo que dice Pablo, lo que dice el libro de Moisés. Cuando llegan al Sinaí dice, Jehová le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, fue lo que acabamos de leer, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda.
Ya les expliqué lo de los varones, allá arriba está el sacerdote, es un asunto de sacerdocio. Eso es lo que no quiero, no era lo que quería leer, sino de la ofrenda. Ahora sí. De acuerdo al modelo. De acuerdo al modelo, esta es la ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Tiene que ser de acuerdo al... Ustedes ven teología ahí. O sea, ven alguna enseñanza que les hable a ustedes de su vida, de su relación con Dios, de lo que cada uno de nosotros debe hacer. ¿Logran ver en eso que debe ser voluntario alguna conducta que ustedes tengan que darle a Dios? ¿Lo logran ver? No, no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Porque tenemos que ver, para poder entender eso, ¿qué tengo que ver? El modelo. Si no veo el modelo, no lo entiendo. Y si los que practicaban esto no ven el modelo, tampoco lo entienden. Pero el modelo habla, pero esto habla del modelo. Jesús le dijo a los fariseos: vayan a los escritos de Moisés, escudriñenlos, porque ellos hablan de mí. Entonces ahí hay un mensaje increíble. En cada figura, en cada material hay un mensaje que le dice a usted de conducta, le habla de qué hacer y qué no hacer, qué entregarle a Dios y qué no entregarle. En las fiestas nos habla de las fiestas que Dios acepta porque hablan de Él y hablan de Cristo. Entonces Satanás viene y nos pone un montón de cosas, incluyendo fiestas paganas, para que usted no aprenda, para que usted no aprenda a adorar a Dios de la manera correcta. Nos encontramos al Señor alrededor de una fuente, se sienta, tiene un montón de sed, viene una mujer, me acordé que tengo sed, entonces voy a tomar agua de una vez. Viene una mujer samaritana, él la ve venir, ella lo está observando a él, y él le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? O sea, no soy del pueblo, no estoy incorporada ahí, no pertenezco a ese pueblo y aparte de eso soy mujer. ¿Cómo lo reconoció que era judío? Por su vestimenta, correcto, por su vestimenta. Nosotros necesitamos vestirnos de Cristo para que nos reconozcan, no por lo que decimos, sino por lo que somos. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que somos. Entonces tenemos a personas que le dicen al hijo: papito, no fume, y anda la mamá o el papá con el cigarro en la mano. El hijo está viendo una cosa, pero la mamá está haciendo otras. Oye una cosa y hace otra. No mienta, pero lo oye mentir. No grite, pero lo oye gritar. No robe, pero lo oye robar. Con Cristo no es así, porque el Señor le dijo a Samuel: yo no veo como ven los hombres. Los hombres, ¿qué ven? La apariencia. ¿Y yo qué veo? El corazón. Por lo tanto, Dios no se deja llevar por lo que hacemos, no se impresiona. Dios no acepta cohecho. Aceptar cohecho es que nadie le paga a Él con obras. O sea, el bolsito se queda ahí si usted no viene con la identidad de Cristo. No puede entrar, no funciona así. Entonces, para yo poder entender de la identidad de Cristo, necesito entender toda esta información que se refleja al modelo. Vea esta otra filmina. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que Dios fue que agarró, eso es un binocular. Lo que Dios agarró fue como unos binoculares o como un telescopio y nos dijo a nosotros: tome, observe hacia allá, para que pueda reconocer el modelo y cómo yo quiero que ustedes hagan. Entonces nosotros vemos el tabernáculo y vemos hacia allá, para poder ver cómo es lo que Dios quiere. O sea, el Señor dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Volvemos a la samaritana, ¿qué les parece? Entonces, en la conversación que está así, entonces empieza esa conversación donde ella le dice que tiene un marido, que el otro marido, que aquí, que allá, y el Señor le dice: sí, tuviste tantos maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y ella se queda: ¿qué es eso? ¿Cómo sabe tanto este hombre? O sea, Señor, tú eres profeta.
¿Y qué le dice él a ella? Que él es el Cristo. A ella se le revela como Cristo. A Pedro no se le reveló como Cristo. A Pedro dice que se le dieron del cielo. Pero a esa mujer se le reveló como el Cristo. Y le dice estas palabras hermosas. Dice, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque de nosotros viene la salvación. Un día, dice, un día, Dios anda buscando adoradores. Y un día va a encontrar esos adoradores. Y esos adoradores le adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Primero, que Dios anda buscando adoradores. ¿Se acuerda lo que les dije al principio? Si yo le digo a usted que si acepta a Cristo, si quiere recibir al Señor o si quiere servir al Señor y levanta la mano, hubo una operación adentro. Eso es cuando Él nos busca a nosotros. Yo los busqué primero, yo los amé primero. Él envía al Espíritu Santo. Hay un lugar donde yo no puedo ir, así que los dejo a ustedes porque tengo otros rebaños. Y el Señor dice que nos envía al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos habla de las cosas que Él hizo y nos recordará lo que Él nos enseñó. Entonces, cuando Él le dice a esa samaritana que Dios va a traer adoradores en espíritu y en verdad, y que Él los busca, es la operación que Dios hace en usted y en mí, cuando nos saca de donde estamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, ¿qué hago? Yo antes fumaba y ya no me gusta fumar, ya antes me emborrachaba y ya no me gusta emborracharme. Es más, las palabras que dicen mis amigos ya no me gustan. Qué feas palabras, qué feas conversaciones, qué horrible. Me siento aquí desubicado, no me gusta este lugar. ¿Por qué me pasó eso? Entonces le dijo Jesús a los que estaban alrededor de Lázaro, quítele las vendas. Eso es discipularse, es lo que están haciendo ustedes aquí. Entonces se le quitan las vendas para que pueda reconocer que lo resucitó. Ahí es donde entran los adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu es transformados por el Espíritu Santo, rescatados por el Espíritu Santo, salvados por el Espíritu Santo, convertidos por el Espíritu Santo. ¿Y en verdad qué es? Con el conocimiento correcto para adorar de la manera correcta. No adorar por adorar, no hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con el objetivo correcto. Entonces tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, empiezan, después llegan a un punto y después terminan en otro. Pablo lo dijo de esta manera: el Señor comienza la obra, el Señor perfecciona la obra, el Señor termina la obra. ¿Quién hace todo? Jesús. El Señor hace absolutamente todo. Pero para yo poder saber cómo hacerlo, necesito ver hacia el modelo. ¿Cómo hago yo para ver hacia el modelo? Necesito leer el modelo. Necesito leer la copia del modelo, y la copia del modelo está en el Pentateuco. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando estaba hablando con los fariseos, especialmente acerca del adulterio en ese momento: oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que al principio no fue así. Ok, ¿se acuerda lo que les dije hace un rato? Nos remitió a los 3 capítulos del principio. Aunque está mencionando el matrimonio y está mencionando a Adán y Eva, no nos remitió ahí. ¿Sabe a dónde nos remitió? A toda la instrucción. ¿Cómo se llama la instrucción? La Torá, el Pentateuco, los escritos de Moisés. Ahí nos remitió al principio. O sea, cuando el Señor está diciendo eso, no existía el libro de Mateo que se escribió en el año 68, no existía el libro de Gálatas que se escribió en el año 59, no existía ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estaba hablando de el Antiguo Testamento y en específico del modelo que habla de él. ¿Por qué él se lo dijo? De ahí, de los escritos de Moisés, van a aprender, o sea, escudriñen eso, porque de mí habla Moisés. Ahora bien, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal. ¿Qué es punto principal para ustedes? Si yo les digo que hay un punto principal dentro de un desarrollo de una idea, La idea central. la idea central, o sea, lo principal de todo, el punto principal de lo que venimos diciendo, a las 7 empezamos,
Entonces ahorita voy a hablar como Pablo. Miren, mis hermanos, el punto principal de todo lo que les he dicho, todas esas comparaciones, que Yesenia se fue para Dubái y todo esto que hemos hablado, todo este concierto de ideas que hemos tenido, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, pero ya no del santuario del tabernáculo, sino de este santuario, de cada uno de nosotros, porque nosotros somos morada, Mishkan, tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces, el punto principal de esto es que el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, de lo que construyó Dios en nosotros a través de su sangre, a través de su Hijo, y no lo que hizo Moisés, ese es el punto principal. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y vamos a la parte amarilla. Habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. ¿Qué es figura? Modelo y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. ¿En dónde? ¿Cuál es el punto principal? Conforme al modelo. Conforme al modelo. Entonces, ¿cuál es el punto principal? El modelo. Eso es el punto principal. Todo debe girar de acuerdo al modelo. ¿Y quién es el modelo? Pero se los voy a explicar de una forma gráfica. A mí me gustan las figuras, a mí me gustan los dibujos, a mí me gusta absolutamente todo. Cuando hay un pintor, siempre busca un modelo, ¿no? Entonces tenemos una muchacha que está posando y el pintor está haciéndola a ella en, ¿cómo se llama esto? En la Canva. En el lienzo, en la Canva, está haciendo eso, la está pintando a ella. ¿Cuál es el original? La muchacha. Si Dios dice que haga el tabernáculo de acuerdo al modelo, gráficamente, en la figura que están viendo, ¿quién es la copia y quién es el modelo? La copia es el tabernáculo y el modelo es Jesucristo. Correcto, correcto. Y en el tabernáculo podemos ver a la modelo. Déjenme explicarlo de esta manera, mis hermanos. Jesús físicamente no está con nosotros, ¿ok? Físicamente. Está con nosotros en espíritu, a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros agarramos el tabernáculo, agarramos las fiestas, agarramos las figuras, lo abrimos y leemos acerca del modelo, nos habla del modelo, y el que nos ayuda a discernir, a entender y a poder identificar al modelo es el Espíritu Santo, usando esta herramienta. No para que esta herramienta sea de adoración, sino para que sea de instrucción, para guiarnos. Porque resulta que las personas le han dado más relevancia a lo que Dios hizo que al mismo Dios. Le han dado más relevancia a lo creado que al creador. O sea, es más importante las cosas que Dios nos dio como instrumentos que Dios mismo. Yo no les estoy enseñando para que ustedes agarren una menorá y adoren la menorá. No, para que en la menorá aprendan de Cristo. Yo no les estoy hablando a ustedes aquí para que agarren un talib y agarren y crean que con el talib se hacen más santos. No, para que en el talib podamos reconocer a Cristo. ¿Qué le pasa a esa computadora? Qué mala crianza. Yo no vengo aquí a decirles a ustedes que porque celebrar la Pascua, el Sukkot, el Yom Kippur, nada de esto los va a hacer más santos. No, esto nos va a hablar de Cristo. Celebren o no celebren, usen o no usen, ustedes por la sangre de Cristo ya tienen identidad y ya van a poder llegar y pasar la aduana sin necesidad de sacar un pasaporte. ¿Me estoy explicando? Pero el Señor desea que cuando lleguemos allá podamos ser reconocidos por lo que nosotros hicimos siendo de Cristo. Cuando digo siendo de Cristo, reconocidos allá, no. Siendo de Cristo, que hayamos sido reconocidos aquí.
¿Reconocido quién, mi hermana? ¿Reconocido quién, mi hermano Don Eric? ¿Reconocido a usted de que usted es Don Eric? De que yo diga, usted, mira, usted es Don Eric. Aquí en la tierra, estoy hablando aquí en la tierra. No. Los vestidos de Cristo. Que yo lo vea a usted y yo no lo vea a usted, vea a Jesús. Que yo no lo vea a usted y vea a Jesús. Que yo no la vea a usted y no la vea a usted, vea a Jesús. ¿Y cómo hago yo para ver a Jesús? Dice, cuando nosotros vemos con unos ojos con los cuales podemos identificar a Cristo a tal manera y a tal grado que nos produce una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que Cristo vino para que usted y yo tengamos paz en medio de la adversidad. Que Cristo vino para que usted y yo podamos tener confianza en medio de la distorsión del camino. Que no importa lo que pase, usted pueda asirse de Él. Y rogar, y rogar, y rogar, y dar gracias, y rogar, y rogar, y dar gracias. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta que me muera o hasta que venga Él. Pero debo de tener la confianza depositada en Él, como la fe que tuvo don Abraham. Que a pesar de que veía Él para atrás y nunca había visto una sola resurrección, ni había una historia de resurrección, él creyó en la resurrección. Porque creyó en la promesa o en el que dio la promesa. Porque creyó en el que dio la promesa. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Sigamos hablando del modelo. ¿Hay preguntas aquí? Jesús dijo, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Mi hermano, si usted y yo no creemos en lo que Dios escribió a través de Moisés, si no creemos en las fiestas, si no creemos en todo esto, ¿cómo voy a creer en Dios? Es lo que él está diciendo. Sigo leyendo. Ahora lo leo en Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me quedan 30 minutos, voy a mostrarles el camino nada más. Después la otra quincena regresamos aquí. Solo voy a darle las divisiones de lo que es el tabernáculo y vamos a empezar a aprender a partir de la otra quincena cada una de las piezas que van conformando el tabernáculo. Y vamos a meternos de lleno. Pero para yo estudiar eso tengo que estar claro de por qué estoy estudiando yo el tabernáculo. Entonces el Señor nos dice a nosotros que el tabernáculo está compuesto de esa forma. ¿Cómo se llama la primera denominación? Los del camino, que es la primera puerta, la que está allá, la ancha. Esa se llama el camino. Pasado el camino, nosotros llegamos a otra puerta que está aquí, antes de entrar a la tienda de reunión, que se llama la verdad. Y después llegamos a la última puerta que nos lleva a nosotros al lugar santísimo, que se llama la vida. Vea el camino que tenemos que recorrer. Tenemos que pasar por el holocausto, el altar del holocausto, pasar al lavacro, entrar a la puerta donde hay 3 muebles y llegar hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto. No se preocupen por tratar de entender todo esto inmediato, porque eso es lo que vamos a estudiar durante este tiempo. Pero el Señor me enseña que cuando yo llego al altar del holocausto es una representación de una fiesta que es la Pascua o el sacrificio, después de haber pasado el camino. Después llego a otra fiesta que se llama las primicias. Después lo van a entender. Estamos dentro estamos dentro de la tienda de reunión, estamos cubiertos por cada una de las 5 capas de telas que hay dentro de la tienda de reunión, y adentro de la tienda de reunión, ¿qué es lo que hay? A ver si se acuerdan de esos muebles. Ahí está escrito. La mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. Pero esto es importante. Para yo poder ver esas cosas tengo que estar dentro de la tienda. Pero ¿cuándo me salvé? Cuando pasé la puerta. Recibí el sacrificio, voy caminando por ahí. ¿Cuántos días duraron ellos de Egipto hasta el Sinaí? 50 días. Tuvieron que caminar por todo el desierto, ¿cierto?
y llegaron y se les dio la instrucción. Resulta que nosotros pasamos la puerta y caminamos, no 50 días, pero es la figura, para entrar dentro de la tienda donde está la luz, que es el candelabro, que representa la luz, la iluminación, la única luz que había dentro, que nos da a nosotros el entendimiento. Lo cual significa que antes de tener el entendimiento, mientras nos salvamos, en este proceso necesitamos ser formados para poder saber por la razón que nosotros estamos aquí. ¿Me estoy explicando? Porque usted puede tener adentro una inquietud, tiene un deseo de aprender, de formarse, pero hay un propósito en cada uno de nosotros y es diferente para cada uno de nosotros. El propósito para usted y su vida, don Eric, es uno, para don Carlos es otro, para usted, mi hermano, es otro, para usted, Will, es otro. Todos formamos parte de ese engranaje, pero no todos hacemos lo mismo, ni todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, mientras yo voy caminando por ese desierto, Dios me va formando para que en un momento determinado la luz me ilumine y me haga saber a mí dentro de la tienda de reunión qué es la función que yo debo de tener. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus santos. Señor, llévame a tus santos y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre, Señor. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cánticos.